Bueno, bienvenidos a lo que esperamos sea el primero de muchos seminarios online para familiares, para pacientes y para personas interesadas en el tema de la degeneración frontotemporal. Nuestra idea en este primer acercamiento es que podamos contestar algunas preguntas esenciales sobre qué es la degeneración frontotemporal, así que vamos a darle comienzo. Bien, como dijo el doctor Calandri, esta va a ser nuestra pregunta inicial. ¿Qué es la demencia frontotemporal o DFT? Es una patología de características neurodegenerativas que afecta a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, y que puede afectar predominantemente el lenguaje y la conducta. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa decir que es una patología neurodegenerativa? Bueno, la neurodegeneración es un proceso común a muchas enfermedades neurológicas y ocurre cuando, dentro de los circuitos formados por neuronas, se deposita una proteína anormal. Esa proteína empieza a acumularse a lo largo del tiempo y termina siendo dañina para las neuronas. Esto hace que las neuronas inicialmente fallen, posteriormente se enfermen y por último desaparezcan. Como resultado de este proceso, que lleva muchos años, los circuitos neuronales pierden neuronas y por lo tanto pierden la función, aumenta el depósito de esta proteína y las áreas afectadas dentro del cerebro se achican. Un proceso que en neurología llamamos atrofia. Bien, entonces, en este momento entendemos de qué hablamos cuando decimos que la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa. Pero es necesario también decir que pertenece al grupo de las denominadas degeneraciones lobares frontotemporales. ¿Y qué significa esto? Son un conjunto de patologías dentro de las cuales está la demencia frontotemporal, pero también tenemos otro grupo que está caracterizado por trastornos motores, por enfermedades que afectan el sistema motor. Dentro de la demencia frontotemporal, a su vez, tenemos dos tipos de variantes. La variante conductual, que es más del 50% de los casos, y las variantes del lenguaje, que a su vez se subdividen en dos partes. Ahora, ¿qué produce la DFT? La DFT se caracteriza por producir cambios en la personalidad y en la conducta, trastornos en el lenguaje, trastornos del movimiento o motores que no siempre se expresan, y más tardíamente en el tiempo afecta la memoria. Y este es un componente importante, porque cuando uno habla de demencia, generalmente en el inconsciente colectivo se arma esta imagen del paciente con falla de memoria. Y esto es cierto quizás para otro grupo de demencias, como por ejemplo, la más conocida, la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué caracteriza entonces a esto? Bueno, dijimos que se caracteriza por afectar progresivamente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lóbulos? Como vimos cuando hablamos de neurodegeneración, el fallo el depósito de la proteína sobre los circuitos hacen que fallen y que pierdan su función. Lóbulos son las divisiones grandes que representan la corteza cerebral y que agrupan muchos de esos circuitos. Dentro de eso, cada circuito tiene su función. En el caso de la demencia frontotemporal, el depósito de la proteína y el daño de los circuitos ocurren en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se afecta el lóbulo frontal? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? Como vemos aquí, el lóbulo frontal es una estructura muy grande del cerebro que se puede a su vez subdividir en regiones. Y cada una de estas regiones va a afectar algunos circuitos o algunos síntomas producir. Entonces, como vemos aquí en el área en verde, tenemos este circuito que se llama giro singular anterior, que está relacionado con el sistema emocional. Y cuando se atrofia, se afecta, lo que va a producir
es un síntoma muy característico llamado apatía. La apatía se caracteriza por la falta de iniciativa, por la incapacidad de la persona de iniciar a hacer acciones. Y esto frecuentemente es mal interpretado como una depresión. Otra cosa que a veces hace confundir esto es que se suele asociar a otro síntoma que también se produce por afectar esta parte del frontal, que es la pérdida de empatía. La pérdida de empatía no es otra cosa que la representación de afectar una función neuropsicológica muy importante que tiene el ser humano, que es la cognición social. La cognición social es la capacidad de empatizar, de tomar perspectiva respecto a lo que le pasa al otro, de poder como leer las emociones de quien tengo enfrente. Y al afectarse eso, produce como una frialdad emocional. El paciente le cuentan algo y parecería que no le llega. Entonces, ahí es donde se expresa esta frialdad, este cambio en la estructura de la personalidad. Cuando se afecta, en cambio, otro circuito bastante importante, que es esta corteza orbitofrontal, ¿sí?, que se encarga de inhibir ciertos estímulos, lo que vemos es la desinhibición. Y la desinhibición se caracteriza por una conducta bizarra, aberrante, socialmente inapropiada, que suele llevar a conflictos familiares, laborales y en algunos extremos a conflictos legales. Este cuadro a veces es mal confundido con un cuadro psicótico, con un trastorno bipolar, y eso lleva a un retraso en el diagnóstico. Otro síntoma que puede aparecer al afectar esta corteza es la hiperfagia, que es como la pérdida de freno en la alimentación. Los pacientes empiezan a comer en forma voraz y hay una predilección por los alimentos dulces, ¿sí? Otro síntoma también frecuente, que solemos ver, es las compulsiones o los trastornos más de inhibición motora. A veces estos toman forma de un síntoma tipo TOC, tipo trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo acopiar objetos, acumular o una conducta reiterativa, ¿sí? Y a veces son síntomas mucho más básicos, como algunos movimientos motores anormales, ¿sí?, lo que se llaman estereotipias motoras. Por otro lado, la afectación de una parte más superior del lóbulo frontal, que es esta corteza prefrontal dorsolateral que vemos en amarillo, produce los llamados síntomas disejecutivos. ¿Y qué son los síntomas disejecutivos? Los síntomas disejecutivos son, cuando yo voy a realizar una tarea, esta tarea a su vez tiene pasos, tiene como componentes que son los que llevan a hacer exitosamente esa tarea. Y lo que pasa es que al afectarse esta estructura, el paciente pierde el cómo hacer ciertas cosas que antes podía hacer sin problemas. Cuando vemos estos 6 síntomas, lo que estamos viendo son los síntomas cardinales que componen a la variante conductual de la demencia frontotemporal, ¿sí? Cuando la afectación no es predominantemente frontal, sino del lóbulo temporal, los síntomas son ligeramente distintos, porque el lóbulo temporal almacena procesos que tienen que ver con la audición, con el reconocimiento de qué tipo de sonido estamos escuchando, pero fundamentalmente con el lenguaje. Cuando la DFT, el lóbulo temporal, está afectado, lo que vemos es que se agregan síntomas del lenguaje. Eso puede ocurrir de forma que los pacientes no puedan decir qué son las cosas, aunque puedan entender su uso y qué son. Puede ser que los pacientes cometan errores a la hora de conjugar y de armar oraciones, o puede ser que tengan dificultades en la comprensión. Cuando se dan aisladamente, se conocen como afasia primaria progresiva, pero puede ser un síntoma acompañante de la DFT variante conductual. Bien, y con esto queremos más o menos haber despejado dudas sobre los términos cardinales a la hora de hablar de DFT. Les dejamos el mail de nuestra clínica
por si quieren contactarse o tener algunas dudas, y esperamos verlos en los próximos seminarios. Por último, aprovechamos este espacio para recordarles que cuando se realiza este diagnóstico, es importante para los pacientes y miembros de la familia buscar ayuda y apoyo. Una opción, además del consejo profesional, es hablar con familiares que estén atravesando la misma situación. Afrontar es una asociación sin fines de lucro que brinda orientación y contención a familiares de pacientes con DFT. Aquí dejamos los enlaces para que puedan contactar y plantear dudas, consultas y sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias.